Hola a todos, hoy nos encontramos con Julián Riveros y vamos a discutir un tema muy interesante, el tejo como icono popular de la cultura colombiana. Bueno, Julián, cuéntanos cuál ha sido tu experiencia profesional. Bueno, gracias por invitarme. Tengo un pregrado en sociología, luego una maestría en antropología digital. He trabajado casi siempre en investigación. En este momento estoy trabajando para la Universidad de los Andes en un proyecto de intervención social. Trabajo como investigador para el Instituto Colombiano de Antropología y también he trabajado en centrales de medios en la parte de investigación. Cuéntame, ¿usted qué entiende por cultura popular? Bueno, la cultura popular es un conjunto de símbolos, es un conjunto de artefactos materiales, es un conjunto de cosas inmateriales que tienen valor y tienen significado para la gente. Básicamente, cuando hablamos de popular, estamos hablando de clases populares, no estamos hablando de las élites de ningún tipo, ni élite económica, ni élite intelectual, ni nada de eso. Es como el gran cohesionador cultural, por así decirlo. Muy interesante. ¿Qué entiendes entonces por ritual? Bueno, ritual. Bueno, en la antropología hay una cosa que, digamos, es una máxima, que es como el rito. El rito es una forma de actualizar el mito. ¿Cuál es el mito? El mito es, por ejemplo, el mito es cuál es la historia de ser colombiano, qué significa hacer eso. Y el ritual es una forma de conectarse con eso y traerlo hacia el presente. Hay rituales que llevan muchísimos años, por ejemplo, el ritual de la comunión. Cada vez que se renuevan los mismos principios de estar con comerse al Señor o lo que sea. Eh, ¿Por qué cree usted que a la gente le gusta frecuentar campos de tejo? Bueno, algo importante es, actualmente los campos de tejo son espacios de socialización y sociabilización. Eso quiere decir, son lugares donde se llevan a cabo eh, relaciones sociales. Simplemente es un lugar, podría ser un club, podría ser la casa de alguien, pero en este caso es el campo de tejo. Es un lugar donde la gente tiene algo en común, se reúne para practicar una cosa en específico y para recordar ciertos valores tradicionales que están implícitos dentro del tejo. ¿Qué tanto conoce usted sobre las reglas del tejo? Bueno, desde la práctica, bueno, no mucho la verdad, pero pues sé que en vez de comprar un pase tienes que comprar es como cerveza. Eh, bueno, es un juego que es como de puntería, tienes Sí, claro. que embocinar y eso tiene más puntos y si revienta la mecha también da puntos pero da menos puntos. Ok. Es algo así. Se juega por equipos también. ¿Cómo fue su experiencia la primera vez que usted recuerda haber jugado tejo? Bueno, pues la primera vez que jugué tejo, yo creo que fue uno de esos mini tejos que era como con plastilina y fue tal vez en alguna finca o algo así cuando era todavía pequeño. Eh, Me acuerdo que era difícil, o sea, era un reto como lograr, o sea, apuntarle desde tan lejos a ese pedacito que es no tan pequeño. Y pues me acuerdo que los adultos en ese momento ya estaban como borrachos, yo estaba un niño, yo no consumía alcohol, entonces pues ya era como ver como en el momento, para mí era como ver un poquito como, era raro como ver cómo la gente se iba embriagando y luego iba empezando a jugar. Ok, cuéntanos algo. ¿Tú qué crees que le aporta la música al ritual del tejo? Pues bueno, normalmente los rituales están compuestos de varias cosas, que son elementos materiales y elementos inmateriales, ¿no? Entonces, digamos que la música puede ser uno de estos elementos constitutivos. Entonces, algo que es muy frecuente dentro de los rituales religiosos y, digamos, civiles, es la presencia de varios elementos, donde está la música. Por ejemplo, la música sacra está diseñada para acompañar ya sea una misa católica, una misa ortodoxa, lo que sea. Digamos, en este espacio también funciona de la misma forma. Es una forma de ambientación, es una forma que lo ayuda a las personas a estar dentro de un rol y a ejercer lo que se supone que tienen que hacer dentro de un ritual. Los rituales son sumamente prescriptivos, entonces, por ejemplo, en los rituales siempre hay una persona que es como el maestro de ceremonias, son las personas que las personas que van participando, los iniciados, y, y digamos que las reglas son muy claras. O sea, cuando uno empieza a observar un ritual desde cerca, uno empieza a percibir patrones muy claros, patrones de comportamiento, patrones actitudinales bastante evidentes. Entonces
se trata la música como una forma de exteriorizar ese rol que uno está llevando, si uno es un maestro, si uno es un aprendiz, si uno qué es lo que uno es. Bueno, ahora pasando a un tema un poco más interesante. ¿Qué relación tiene la cerveza con el tejo? ¿Por qué cree usted que se complementan tan bien estas dos cosas? Bueno, algo que es importante acá, aquí hay que verlo con un poquito de perspectiva etnológica e histórica. ¿Qué es lo interesante acá? Colombia básicamente está compuesto de tres grandes corrientes culturales, que una era lo indígena, lo africano y lo europeo, lo español principalmente. Entonces, aquí lo que aparece es la sustitución de un elemento de cultura material, que es un objeto, que es la bebida. Por ejemplo, el tejo tiene un origen indígena, ¿sí? Entonces la bebida indígena no era la cerveza, la bebida indígena era la chicha. Entonces aquí lo que está pasando es que hay una sustitución y lo están reemplazando por la cerveza. ¿Qué tienen en común? Pues son bebidas alcohólicas, cumplen la misma función, solo que una era la autóctona y otra, digamos, fue importada. Eso también tiene una razón histórica acá, ¿no? Aquí durante un tiempo también estuvo prohibida la venta de chicha, ¿no? Eso de la chicha embrutece y eso. Pues, entonces creo que simplemente hubo la sustitución. Okay. Entonces, pensando en esto, ¿considera usted que el tejo es un deporte peligroso? Pues el tejo es un deporte, cualquier cosa que involucre alcohol es potencialmente peligrosa, pero no es más peligroso que otras actividades, no es más peligroso que tomar una cerveza o tomar muchas cervezas y terminar en una pelea, que es algo bastante común acá, problemas de convivencia ciudadana. Eh, y es algo que, de hecho, muchos rituales también están asociados al alcohol, entonces no es, digamos, no es algo único tampoco. ¿Usted también considera que el tejo es un deporte machista o cómo ve esta situación? Bueno, hay algo que es importante aquí para mencionar. El tejo que se juega actualmente no es el mismo tejo que jugaban los indígenas, no es el mismo tejo que se jugó hace 30 años. ¿Por qué? Justamente lo que hablábamos al principio. Cada vez que la sociedad va cambiando, las normas van cambiando, los valores van cambiando y todo se va actualizando continuamente. Entonces, por ejemplo, aquí, sí, de pronto en un momento fue mucho más centrado a los hombres, en un juego masculinizado y con ciertos ideales de masculinidad, pero pues, o sea, si uno lo mira ahorita, cada vez están yendo más mujeres a participar. No estoy muy seguro como, digamos, de la parte lógica, no estoy muy seguro cuáles eran las reglas del tejo, cómo se jugaba, digamos, en la época prehispánica, pero pues igual está permanentemente abierto al cambio. Bueno, siendo que el tejo está cambiando permanentemente, pues ya casi se ve como deporte y las mujeres hacen parte de ello. ¿Por qué usted cree que no se le ha implantado ningún tipo de tecnología? Bueno, de hecho, o sea, el tejo, el aparato que se lanza ya es tecnología. O sea, cualquier cosa que uno transforme y lo adapte culturalmente puede considerarse tecnología, es una tecnología rudimentaria. Pero o sea, mi opinión es que no necesita actualizarse. Es como, o sea, el rito católico lleva, ¿cuántos años? Más de 2000 años sin actualizarse y sigue funcionando. Es porque los elementos que están adentro son suficientes para transmitir la idea que necesitan transmitir. O sea, por ejemplo, normalmente las bebidas alcohólicas están muy asociadas, por ejemplo, a los cultos de la madre tierra y eso, por ejemplo, las libaciones, la shaya, todo eso tenía mucho que ver. Entonces, no, digamos, en esencia las cosas no han cambiado tanto como para tener que haber un quiebre profundo. Cosas que se han cambiado son cosas que no son realmente importantes ni son las que definen un ritual. Por ejemplo, que ahora se escuche vallenato y hace 20 años se escuchara solamente música de Rivera, realmente no es algo que afecte, no es algo que afecte trascendentalmente la estructura del ritual. Exacto. Entonces, hay límites que se pueden negociar, límites de la cultura. Hay un autor que se llama Frederick Barth y el tipo lo que hace es eso, habla de cuáles son los límites de la cultura, qué es lo que yo estoy dispuesto a negociar culturalmente, cuáles son las barreras que estoy dispuesto a mover y cuáles son las cosas que están por dentro y que definen la esencia. Por ejemplo, si en este momento dijeran, el tejo ya no se va a jugar con un tejo, sino se va a jugar con
un disco de hockey, Ujú. eso quizás sí sería un atentado grave y quizá esa frontera nunca se movería. Ok. Bueno, y ya para cerrar, me gustaría que nos dijeras, hablamos un poco del icono. Entonces, ¿cómo es el icono del Tejo aquí en nuestro país? O sea, ¿por qué el Tejo se considera como un icono? Icónico. Bueno, bueno, digamos en sociología hay una definición que es un concepto que se llama el ethos. El ethos es un concepto que habla de qué es lo que, cuál es el común denominador de una población grande. O sea, si nosotros vemos nuestra sociedad es bastante compleja, está cortada de muchas formas, hay muchas intersecciones. Por ejemplo, está la intersección de género, está la intersección de clase, está la intersección etaria, pero hay elementos y sustratos comunes que lo terminan uniendo. Dentro de esos elementos comunes está, por ejemplo, la comida, o sea, cuáles son las cosas que come todo el mundo, sin importar cuál es su background. Y dentro de eso, digamos, el tejo es como el único deporte autóctono, o por lo menos es reconocido como el único deporte autóctono, y es el deporte que reconecta con ese pasado indígena. Ok. Exacto. Bueno, Julián, muchísimas gracias por tu entrevista, Ok, por muchas darnos gracias. un poco de tu tiempo y síguenos viendo. Ok, muchas gracias. Gracias.